Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de Mateo se estructura, como hemos dicho en alguna otra ocasión, en torno a 5 grandes discursos, como si fuera un nuevo Pentateuco. El del monte, el misionero, el de las parábolas, el eclesiástico y el escatológico. El segundo, el discurso misionero, ocupa los capítulos 8 al 12 y es el que estamos considerando en estos días en la misa. En la primera parte, tú, Señor, planteas tus exigencias a los discípulos, exponiendo cuáles son los principios de la misión y, por último, se ve cómo fue la acogida de ese mensaje. Contemplemos ahora, en este rato de oración, el segundo apartado de ese evangelio, la explicación que haces tú, Señor, sobre cómo sería la vida apostólica de tus seguidores. El Señor comienza planteando una exigencia conflictiva. No he venido a sembrar paz, sino espada, guerra y paz. Parece difícil de entender en un primer momento que estas palabras vengan del Señor. No he venido a traer la paz, sino la espada. Pero en realidad son una llamada a dar la cara, a vivir la fe con naturalidad en medio de un mundo hostil como el que se encontraban los primeros cristianos, los primeros lectores de este evangelio, que es poco diverso del que enfrentamos los cristianos de hoy. Eso le decía el Papa Francisco al prelado de la obra, diciendo es que el apostolado que ustedes hacen es parecido al de los primeros cristianos, sabiendo que efectivamente así mismo lo decía San José María, o sea, que el ambiente es difícil, no es sencilla la predicación, la acogida del mensaje. La idea clave es que no se trata tanto de una guerra santa, diríamos, contra los enemigos de la Iglesia, sino más bien de una lucha constante contra nuestra propia tibieza, contra el pesimismo, como enseña el Papa Francisco en su exhortación sobre el apostolado en el siglo XXI. Un buen hijo de Dios, dice el Papa, no consiente los fatalismos o la pusilanimidad, siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. Esa es la espada que el Señor quiere. Y en tiempo de cuarentena nos hemos dado cuenta que uno puede tender hacia abajo, puede descuidarse, entrar en la tibieza. Y por eso este mensaje nos viene muy bien. No he venido a traer la paz, si la vemos en ese sentido de aburguesamiento, sino espada, espada contra nosotros mismos. Seremos sembradores de paz y de alegría, que es nuestro apostolado, la misión que el Señor nos asigna, y más en este tiempo que el Papa dice que hace una falta grande de anunciadores de la esperanza. Pues lo seremos en la medida en que estemos conscientes de que esta siembra pacífica exige de nuestra parte guerra, luchar contra nuestras miserias y contra nuestros pecados. Hasta que nos muramos tenemos que luchar. En confinamiento, en libre movilidad, siempre necesitamos ese esfuerzo contra las pasiones que vienen desbordadas desde el pecado original. Tenemos ese tema de que no estamos plenamente integrados, y entonces es en el fondo también una buena aventura la lucha por integrar los sentimientos, las emociones, las pasiones en un sí a la voluntad de Dios. La predicación de Cristo no es ingenua o buenista, como dicen algunos, para criticar a los cristianos. Él exige que nos compliquemos la vida y nosotros no podemos eludir las palabras de Jesús. En este sentido me gusta recordar unas palabras de San José María, una carta de 1959, donde dice, sin espíritu belicoso ni agresivo, y cita unas palabras que le gustaba mucho repetir y alguna vez representar en algún jardín allá en el seminario de la prelatura. En esta hermosísima guerra de amor, in hoc pulcherrimo caritatis bello,
con una comprensión que acoge a todos y colabora con todos los hombres de buena voluntad, también sin transigir con los errores que profesan los que no conocen o no aman a Jesucristo. Con esa comprensión, no olvidéis que el Señor dijo: no penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Mateo 10:34, que es lo que estamos considerando. Y entonces concluye San José María: es muy fácil prestar atención solo a la mansedumbre de Jesús y orillar, porque estorban a la comodidad y al conformismo, sus palabras divinas también, con las que nos aguijonea para que nos compliquemos la vida. Tu Señor vienes entonces hoy a nuestro encuentro a invitarnos a complicarnos la vida, a tomar la espada. Por eso representan a San Miguel con una espada. Pues bueno, tomar la espada de San Miguel. Pidamos a Dios en nuestra oración la gracia de luchar más contra nuestra comodidad, contra nuestro conformismo, y concretemos propósitos de guerra interior para complicarnos la vida, comprometiéndonos de nuevo con Él. Esta mañana hablábamos de esos discursos tan bonitos del Papa Juan Pablo II en América, ¿no? Cuando decía: no tengáis miedo, ¿no? Él os espera. En este sentido se entienden también las palabras de Benedicto XVI cuando enseñaba que la paz es fruto maduro de la gracia, de esa transformación que Dios obra en cada uno. Gracia, decía, es la fuerza que transforma al hombre y al mundo. Es famoso una novela de un escritor francés, Bernanos, que se llama Diario de un cura rural, y la conclusión al final es: todo es gracia. Y es lo que un poco viene a decir el Papa alemán: gracia es la fuerza que transforma al hombre y al mundo. Paz es el fruto maduro de esa transformación. El anterior prelado de la obra, don Javier Echevarría, comentaba que cuando hay un verdadero empeño por erradicar la mala hierba del pecado y por identificarse con Cristo, la existencia del cristiano se convierte en esa buena tierra donde pueden germinar las virtudes que hacen posible la convivencia llena de caridad y de paz entre personas de los ambientes más diversos. También para el tiempo del confinamiento hemos contemplado en otra ocasión el ejemplo de San José María, como en medio pues, de esa crispación del ambiente y también del tedio, él siempre estaba dando buen humor, alegría. Pero eso era fruto, también veíamos, de una mortificación intensísima y de una oración muy profunda. Bueno, pues eso es que la tierra buena del cristiano permite germinar virtudes que se manifiestan en esa serenidad que los demás están esperando de nosotros, en esa paz, en esa caridad. Sin embargo, el Señor continúa algo que parece que me estuviera llevando a la contraria. Dice: he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Una vez más, pues no deben entenderse estas palabras en la simple literalidad, sino que se refieren a la necesidad de la lucha contra los propios defectos, contra nuestros apegamientos, contra nuestras malas inclinaciones. También nos pueden servir otras palabras de San José María, ya del año 74, poco antes de morir, para concretar puntos de lucha, para empuñar esa espada diariamente. Él decía que la labor cristiana se hace a fuerza de amor y de sacrificio, con oración, con mortificación, con trabajo, con celo apostólico. Hemos de sentir deseos de que el amor, con mayúscula, sea amado. Ahora que el Señor se ha tenido que quedar solo en tantos agrarios, esos deseos de amarle por tantos que no le aman, y de que muchos, cuando empieza el desescalamiento, pues muchos lo amen. Hemos de sentir deseos de que el amor sea amado. Y hemos de agradecerle que se nos haya dado, porque por ahí no se lo agradecen. Señor, gracias por habernos dado este amor que nos hace estar en este momento dedicados a hacer un rato de oración. Y nosotros, tú y yo, tampoco se lo agradecemos bastante. Por eso es tan importante la vida de oración y en concreto en la oración de acción de gracias. Recoged las rosas del camino, esas rosas que también tienen espinas, y llevádselas al Señor. No sé si lo has hecho alguna vez, en mayo, recoger algunas flores del camino para llevárselas a la Virgen, o en alguna ocasión ir a recoger retama
o flores así aromáticas y decorativas para la procesión del Corpus. Pues un poco como los niños chiquitos que juntan esas florecitas para regalárselas a su madre, pues así nosotros también recogerlas y llevárselas al Señor. Fuera la sensualidad que recorta las alas del amor, fuera el egoísmo, fuera la comodidad. El que no vive la alegría, que se examine, porque cuando falta esta virtud es señal evidente de que el alma está distraída en algo que no es de Dios. Eso es lo que explica que en medio de un confinamiento San José María estuviera alegre, o sea, un exterior grave, pero alegre, optimista. Bueno, pues nosotros también, la alegría como consecuencia de la entrega, la alegría como consecuencia de que el alma está concentrada en Dios, que rechaza rápidamente la sensualidad, el egoísmo, la comodidad. Señor, ayúdanos a enfrentarnos a esas distracciones, para que te amemos más que a todos los afectos terrenales, pues de esa manera amaremos más y mejor. El cristiano no es una persona que no ame, ni que tenga el corazón como encerrado. No, el cristiano es una persona que ama, que tiene un corazón más amplio todavía. A ti, en primer lugar, Señor, y contigo, desde tu corazón, a todas las criaturas. Bueno, después de esa exigencia radical acerca de la necesidad de la lucha interior, Jesús concluye el discurso explicando cómo debe ser el corazón del apóstol. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Ya hablaremos mañana un poco más de esto, pero bueno, es una exigencia, una manifestación concreta de cuánto pide el Señor, que nos llama a sus discípulos para que recorramos el camino que Él mismo siguió. El camino del cristiano no es un camino de almohadones, ¿no? De algodón, ¿no? Es un camino exigente. El camino, hemos visto también esta semana, la puerta estrecha, la senda angosta. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cargar con la cruz. También a veces en la oración, la cruz de estar ahí luchándolo. En el trabajo, la cruz de perseverar en el estudio. Cargar con la cruz es la única manera de seguir a Jesucristo, que es el fin de la vocación cristiana. Pisar las huellas del camino de Jesús, conocerlo en la oración y recorrerlo por la vida penitente. Amar la cruz con propósitos concretos en el confinamiento. Hace unas semanas el Papa Francisco, ¿se acuerdan ustedes? Dirigió esas palabras en la bendición especial, extraordinaria, Urbi et Orbi. Y era una meditación sobre la cruz. Mirando a Jesús que parece dormido en la barca, pero no duerme, está despierto. El Señor se despierta, decía el Papa, para despertar y reavivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Entonces el Evangelio nos habla de la cruz como el ancla de la esperanza. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados, para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. La pandemia es una cruz, y una cruz muy grande. Mucha persona ha recibido noticias duras, la muerte de un ser querido. Hoy nada más estaba mirando un video triste de una persona que dice, no, pensaba que esto era en el extranjero, enterrando a su mamá a distancia. El video era pues a 20 metros, ver cómo otros entierran a su madre, no poder estar cerca de ella en su despedida. Y así muchas personas, muchos que se mueren sin la compañía. Bueno, pues parece que no tenemos esperanza y por eso el Papa dice, hemos de sembrar esperanza, es tiempo de esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La cruz de Jesús. En medio del aislamiento, donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más este anuncio que nos salva. Jesús ha resucitado. Jesús vive a nuestro lado. Esta es la esperanza cristiana. O sea que la última palabra no es el sufrimiento, la última palabra no es la cruz. Jesús nos interpela desde el Calvario a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, a reconocer, a incentivar esa gracia que nos habita.
Como dice el profeta Isaías, no apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Entonces se trata de abrazar la cruz, tomar la cruz. Abrazar la cruz de Cristo es animarse a abrazar todas las contrariedades de este tiempo presente. Cuando el Papa lo decía, uno lo veía claro, él lo decía para los italianos que en ese momento estaban pasando por el momento en que estamos nosotros, quizá ya con el tedio y el cansancio de meses, ¿no? Nosotros en el momento lo veíamos como, bueno, esto apenas está empezando. Ahora que lo volvemos a meditar, vemos el sentido de estas palabras, ¿no? Abrazar la cruz, animarse, abrazar las contrariedades del tiempo presente, abandonar por un instante nuestro afán de omnipotencia y de posesión, para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu Santo es capaz de suscitar. Y mucha gente ha suscitado esas iniciativas positivas, gente que piensa en los demás, en cómo ayudar en tiempo de cuarentena, en cómo promover iniciativas nuevas, en cómo colaborar con gente necesitada. Y todos quieren, como ahora pues, en estos grupos de WhatsApp, en estos días veía uno de mis compañeros de promoción, pues uno que habla de una fundación para ayudar a la gente pobre con cosas de confección que casi nadie paga, y entonces otro dice, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Dónde podemos consignar? Esto ha hecho también una creatividad positiva de gente buena, la gente es muy buena, a veces solo nos llega lo malo, pero esta esperanza también de nosotros suscitar a nuestro alrededor, eso es la siembra de paz y de alegría, pero con esa base de abrazar la cruz del Señor. Abrazar la cruz del Señor es animarse a motivar espacios donde todos se puedan sentir convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. Vamos pensando, ¿qué podemos hacer? A veces puede ser simplemente llamar a una, dos, tres personas conocidas, que sabemos que están solos, que están necesitados, que están esperando una mano amiga, una sonrisa, una ilusión. Otro que necesita una ayuda, efectivamente, el de más allá que quizá necesita comida. Bueno, pues pensar, sentirnos todos convocados e inventarnos nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. Estos días alguien nos escribía que quién nos puede ayudar con ropa para unos inmigrantes que están ahí en la mitad de la autopista, en un cambuche. Bueno, la gente va pidiendo y todos quizá no puedo hacer la gran ONG, pero de pronto puedo dar un poco, incluso no de lo que me sobra, sino de lo que tengo para compartir con el hermano. En la cruz de Cristo hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Concluía el Papa Francisco en esa homilía tan bonita: abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. Bueno, es una manera muy bonita de glosar esas palabras del Evangelio. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Hagamos un poco de examen. Pensemos qué tanto hemos abrazado la cruz, con qué cariño la cargamos sobre nuestros hombros. Y saquemos propósitos, ¿no? El tiempo de cuarentena ha puesto al descubierto las capacidades de servicio, el afán de darse que tiene el ser humano y que es en el fondo lo que verdaderamente le satisface y le hace feliz. Es un secreto que Jesús había desvelado hace ya 21 siglos. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la ganará. Tengo un amigo que me cuenta que esa fue su vocación, haciendo la oración en el Evangelio. Veía, el que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la ganará. El mejor negocio. Ya ahí se acabó la oración y dijo, pues no, toca decir que sí, porque ¿qué? El mejor destino para la vida es gastarla sirviendo a los demás, a quienes el Señor ha puesto a nuestro lado en primer lugar, a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los encarcelados, a los niños, a los ancianos. San José María hablaba como, formaba parte como del espíritu de la obra, este deseo de conseguir el bienestar para los pobres, para que todos puedan satisfacer el derecho a vivir con un mínimo de comodidad, a trabajar, a estar bien asistidos si se ponen enfermos, a distraerse,
a tener hijos y poderles educar, a ser viejos y poder ser atendidos. Bueno, pues es esa responsabilidad, aportar, construir una nueva sociedad desde ya, un renacer espiritual, pero también material. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo, al orgullo, al querer autodirigirnos, negarnos a la sensualidad que con frecuencia clama por sus fueros perdidos, negarse a la comodidad. No, es que tengo todo un día en la cama, todo un día en la casa. Bueno, lo puedo ocupar muy bien, puedo aprovechar muy bien ese tiempo. Negarse a la riqueza, al triunfalismo, a la autosuficiencia. Humillarnos como Cristo y acoger en nuestra vida su Santa Cruz. En el trabajo constante, abundante, ordenado. En la lucha por cumplir con abnegación un horario exigente. En la aceptación gustosa de las pequeñas contradicciones que trae la vida corriente. Una burla, una humillación, un retraso, una pérdida, una corrección, un golpe inesperado. Pero tomar la cruz también es tomar la iniciativa, buscarla positivamente, proponernos ahora, en este rato de oración, mientras vamos hablando con el Señor, renovar una lista de pequeñas mortificaciones, de pequeños sacrificios, quizá algunas que nos ayuden a cumplir nuestros deberes, puntualidad a lo largo del día, al levantarnos, llegar a tiempo a las reuniones previstas, no dormir ni descansar más de lo suficiente, detalles de servicio en la vida de familia, escoger lo menos grato al comer, al sentarnos, al ver la televisión, al conversar, evitar asuntos que puedan fastidiar a alguien, pensar temas gratos para las reuniones familiares, ofrecerse para acompañar a comer a alguien que llega tarde o al que tiene que hacer una gestión personal como la de ir al médico, etc. Otra manera de vivir la cruz es vivir la templanza en el uso de los medios materiales. Ya hemos mencionado utilizar lo menos cómodo, pero también hemos de tenerla en cuenta, por ejemplo, al manipular los medios electrónicos, que son tan prácticos y convenientes, pero que también pueden hacernos perder el tiempo. Al navegar en la red, pues que sea solo para lo necesario, no por matar el tiempo. También en la televisión, ahora pues que hay tanto tiempo, el aprovechamiento del tiempo, hace que no sea ver series y series y series. Es muy bueno ver de pronto un episodio diario de una serie. Ser austeros en los gastos por esos medios, en las aplicaciones que se descargan, limitar el uso de los juegos a lo previsto en el horario planeado. Pero no se trata de hacer un prontuario para tomar la cruz, sino de imitar a Jesucristo, que él mismo dice de sí, no tenía dónde reclinar la cabeza. En pocas palabras, perder la vida. Así concluye el pasaje que hemos estado meditando. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Encomendemos que sean muchas las personas que con ocasión de esta pandemia, de estas dificultades, también se sientan removidas, invitadas por Dios a perder su vida para el servicio de los demás. Y que ojalá seamos nosotros mismos los primeros que nos sintamos interpelados por esas palabras de Dios. De esa manera seremos otros Cristos y lo llevaremos por los caminos de la tierra. Como Jesús mismo, que dice Mateo, y así termina este pasaje que estamos considerando, partió de allí para enseñar y predicar. Y como sabemos, termina sellando esa enseñanza y esa predicación con su propio sacrificio en el Calvario. Terminemos entonces acudiendo a la Santísima Virgen, Reina de la Paz. Ella que acompañó a su Hijo, gastando su vida por él todos los días de su existencia, hasta coronar su entrega en la cruz. A ella le pedimos que grabe en nuestro corazón esta verdad que hemos meditado hoy, que aunque parezca contradictorio, para ayudar a la paz del mundo hace falta una intensa guerra interior contra las propias miserias. Como dice ese punto tan bonito de Camino, el 301, estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.